Sencillo. ¿Qué tal, seguidor de gestión? Les saluda Jonathan Terranova. Hoy hablaremos sobre los impactos económicos en la economía peruana por la guerra entre Rusia y Ucrania. Para ello, tenemos de invitado a Mario Guerrero, jefe de estudios económicos de Scotiabank Perú. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por tu participación. Entonces, ¿cuáles son estos impactos? Bueno, el principal impacto que estamos viendo del conflicto Rusia y Ucrania viene por el lado de la fuerte subida de los precios de los commodities. Se trata de una subida significativa del precio del petróleo y del precio de los granos, principalmente de trigo, maíz y soya. Es un choque de oferta muy potente que no solamente va a traer mayor inflación para el mundo, sino también probablemente reducciones de las expectativas de crecimiento en muchos países. Mario, ¿y estas presiones en la inflación puede hacer que el Banco Central tome una postura incluso más agresiva respecto a las tasas de referencia? En principio debería serlo siempre que afecte las expectativas de inflación. Por eso algo que estamos monitoreando es cuánto tiempo va a durar este choque de oferta. Eso va a ser determinante para ver si es que efectivamente se va a necesitar endurecer más la política monetaria dentro del proceso de normalización que venimos teniendo desde agosto del año pasado. Sin embargo, un factor limitante también va a ser el efecto sobre el crecimiento. Recordemos que las expectativas de crecimiento para el Perú este año ya son relativamente bajas, ¿no? Una subida muy agresiva de la tasa podría ser contraproducente desde el punto de vista del crecimiento económico también. Así que potenciales alzas en las tasas de interés podrían ser moderadas o acotadas justamente en función de cuánto se perciba que dure este choque de oferta. Mario, mencionaste el tema de los granos. ¿Qué tan, impactante o qué tanto puede impactar al precio de bienes como el pan? ¿Y qué tan rápido podría ser este traspaso? Veamos, efectivamente la subida de precio de los commodities ha sido significativa y ya estamos empezando a ver que en muchos países productores de granos están también cuidando sus suministros y limitando las exportaciones, lo cual podría hacer que la subida de precios sea importante, ¿no? Efectivamente no es algo tan inmediato, hay un proceso de renovación de inventarios. En el pasado esto puede tomar entre 3 a 6 meses, pero la preocupación es que efectivamente en la medida que estos precios se mantengan altos, pues sí, en algún grado las empresas lógicamente van a tratar de trasladar estos mayores costos al consumidor. Así que esto debería traducirse lamentablemente en una mayor inflación para todos aquellos países como el Perú que importamos estos granos, ¿no? Trigo, maíz y soya. Volviendo al tema de inflación y también tomando el contexto de estos potenciales aumentos en la tasa de la Reserva Federal, ¿qué tanto, puede influenciar en la postura de la Fed y sobre todo en el impacto que puede tener en nuestro tipo de cambio? A ver, veamos, por el lado de la Fed, bueno, el mercado ya había adelantado la expectativa de subida de tasas a partir de marzo. Creo que lo que estamos viendo como reacción del mercado ante este conflicto Rusia-Ucrania es una moderación de esas expectativas, ¿no? Antes del conflicto incluso se hablaba que la Fed podía subir no solamente en 25 básicos, sino hasta 50 básicos en marzo y probablemente de manera más frecuente que lo que inicialmente uno podía haber pensado, ¿no? Total, al final los números de Estados Unidos están saliendo bastante sólidos, ¿no? Hoy día se publicó data del mercado laboral mejor de lo esperado, ¿no? Entonces, la evolución de la actividad económica en Estados Unidos está yendo en línea y sugiere que efectivamente debería ir acompañada de un aumento de tasas de interés. Sin embargo, el conflicto Rusia-Ucrania está despertando muchos riesgos, ¿no? Riesgos de menor crecimiento en el mundo, decíamos, y riesgos también de mayor inflación. Por lo tanto, aquí, al igual que otros bancos centrales, hay una disyuntiva respecto de o combatir con la inflación con tasas más altas si es que esta va a ser perniciosa, si esta que va a ser duradera, o tomar una actitud cauta y evitar un impacto negativo en el crecimiento. Y esto principalmente, sobre todo en el caso del Banco Central Europeo. Europa es una de las regiones que económicamente va a sufrir más las consecuencias del conflicto. Incluso ya hay analistas que ahí señalan que probablemente las tasas en Europa no suban, más bien y se queden bajas por un tiempo más para contrarrestar el impacto negativo. Ahora,
Por el lado de tipo de cambio, lo que estamos viendo es que efecto de la crisis rusa, que está en general provocando mucha volatilidad en los mercados financieros, está debilitando al euro. Hay un impacto importante sobre el euro, y eso está a su vez, y sobre las monedas europeas en general, y está fortaleciendo el dólar, ¿no? El dólar norteamericano a nivel global se está fortaleciendo, se está apreciando, en línea, decía, con la debilidad que vemos en las monedas europeas. No obstante, no todas las monedas en el mundo están yendo en esa misma dirección. Incluso en América Latina los comportamientos son diferenciados. El peso mexicano, por ejemplo, se está depreciando como consecuencia del fortalecimiento del dólar, pero las monedas en América Latina, como el real brasilero, el peso colombiano, el peso chileno y el sol peruano, por el contrario, más bien han tenido una tendencia a apreciarse, ¿no? Básicamente porque son países cuyos commodities de referencia están subiendo sus precios, ¿no? Como son el caso del petróleo para Colombia, el cobre para Chile y Perú, y los granos para el caso de Brasil. Mario, siguiendo con esta idea, entonces, digamos, con una postura más restrictiva o agresiva por parte de la Fed, nuestro tipo de cambio también se vería un poco más golpeado. Entiendo que ahora ellos, al menos el tipo de cambio, sí ha interiorizado ya las potenciales subidas, pero quizás no una postura un poco más agresiva, como dije. Sí, yo creo que efectivamente tienes razón, los mercados se han adelantado ya con mucho tiempo de anticipación. Sin embargo, este choque es nuevo, ¿no? Y esta subida del dólar de una manera tan súbita no estaba, digamos, tan internalizada. Así que probablemente, creo que estamos empezando a ver ya estos días, este movimiento del dólar en el mundo le dé algo de soporte a nuestro tipo de cambio, y lo hemos visto rebotar a niveles de 3.70, más o menos el rango de 3.70 a 3.80 parece estar negociando en estos últimos días, y parece encontrar efectivamente un soporte importante alrededor de 3.70, ¿no? Básicamente mirando también cómo se están comportando las otras monedas de la región, que también más o menos han rebotado en niveles equivalentes. Perfecto. Estamos viendo también el tema del aumento del precio del oro, sobre todo reaccionando al conflicto entre Rusia y Ucrania, siendo este un activo refugio, ¿no? ¿Esto puede influenciar en nuestra bolsa, dado que es minera? Sí, yo creo que ya lo viene haciendo. De hecho, los comportamientos sobre las bolsas también han sido diferenciados, ¿no? Caídas importantes en las bolsas europeas, que son, como decíamos, la región económica más afectada, pero subidas en las bolsas de América Latina. El índice de bolsas de América Latina está al alza, y la bolsa peruana también, ¿no? Incluso por encima, en un ritmo por encima del promedio de América Latina, ¿no? Entonces, con estas mejoras que estamos viendo en nuestros principales productos de exportación, como señalabas, el caso del oro y el caso del cobre, que también está viendo un impulso, esto está animando definitivamente los retornos en la Bolsa de Valores de Lima, lo cual es favorable. Favorables por el lado de bolsa de valores y de tipo de cambio, pero efectos desfavorables por el lado de inflación y potencialmente por el lado de balanza comercial. No hay que tener en cuenta que Perú tiene fuertes importaciones de petróleo y de granos, ¿no? Y efectivamente por ese lado pues vamos a tener que destinar más dólares para comprar lo mismo. La pregunta ahí es ver si las subidas del precio del oro y del cobre generarán ingresos suficientes como para compensar, ¿no?, estos mayores costos que vamos a enfrentar de nuestras importaciones. Es probable que así sea, ¿no? Dado el alto peso que tiene el cobre y el oro en nuestra balanza, es probable que al final estos efectos puedan ser mitigados y las expectativas de superávit comercial, que están alrededor de los 15.000 millones de dólares para este año, logren mantenerse. Mario, por último, preguntarte cuáles son tus perspectivas respecto a esta guerra entre Rusia y Ucrania, y qué tanto, digamos, a manera de síntesis, puede afectarnos un escalamiento o sobreescalamiento de este conflicto, ¿no? Estamos efectivamente evaluando todos estos impactos. De hecho, esto nos eleva los precios promedio de los commodities, ¿no?, de los metales y sobre todo de los granos y del petróleo. El tema aquí que estamos viendo, bueno, es relativamente reciente, ¿no?, todos estos desarrollos, así que vamos a requerir un poco más de tiempo para saber efectivamente si esto va a escalar más, cuánto tiempo va a durar,
qué impactos va a tener sobre las expectativas de inflación, ¿no? Porque es un evento de corta duración, una subida y bajadas rápidas, en principio no debería haber ni siquiera reacción del Banco Central. Pero la duración creo que va a ser clave, ¿no? Estamos hablando de cuánto tiempo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año. Aún no lo sabemos, ¿no? No sabemos porque hay el riesgo de que puede escalar más. Cada día vemos que más países, más empresas, más organismos sancionan, ¿no? Anuncian sanciones hacia Rusia, efectivamente, y sobre todo estos impactos que estamos viendo sobre los precios de los commodities, pues sí, definitivamente nos van a llevar, creo yo, a revisar nuestra proyección de inflación al alza, ¿no? Eso realmente es duda, un poco más de tiempo para poder determinar el nivel, pero creo que las direcciones están siendo bastante claras. Perfecto, Mario, te agradezco nuevamente. Muchas gracias, Jonathan, a usted. Vete.